Greystone Manor había permanecido en silencio durante décadas, pero aquella noche, el silencio habló. Miss Marple lo percibió de inmediato, una presencia oculta, observando, esperando y susurrando secretos de un crimen olvidado hace mucho tiempo. En los pasillos sombríos de la mansión, cada crujido y cada eco podían revelar una verdad que alguien mataría por mantener enterrada. Era una mañana intensamente fría en Greystone Hollow, de esas en que la escarcha se aferra a los setos como encaje delicado y el humo de las chimeneas se enrosca perezoso en el cielo pálido. Miss Jane Marple, envuelta en un grueso abrigo de lana y armada con su firme bastón de paseo, caminaba en silencio por el sinuoso sendero campestre. Sus mejillas estaban sonrosadas por el frío, pero sus ojos brillaban con esa curiosidad que nunca la abandonaba, ni siquiera en su avanzada edad. Greystone Hollow era un pueblo adormecido, escondido entre suaves colinas y bosques que parecían susurrar secretos antiguos. Miss Marple había venido a visitar a su sobrino, Raymond West, el conocido novelista, quien se había instalado en una cabaña cercana para recuperarse de lo que él llamaba la fatiga de la vida metropolitana. Raymond, siempre afectuoso con su tía, insistió en que un cambio de aires le haría bien. Y Miss Marple, que nunca se oponía a una estancia en el campo, especialmente en un lugar rico en historia y carácter, aceptó gustosa. Esa mañana, mientras deambulaba un poco más allá de la plaza del pueblo, algo inusual atrapó su aguda mirada. Allí, sentado en una piedra cubierta de musgo al borde del camino, había un niño pequeño. No tendría más de 7 años. Su ropa estaba polvorienta y desgastada. Una mancha, surcada por lágrimas, cruzaba su rostro. Abrazaba sus rodillas, mirando fijamente el sendero de grava. Miss Marple se acercó con suavidad, su voz era amable y deliberada. «Mi querido», dijo suavemente, «¿qué haces aquí, solo, en este clima?» El niño levantó la vista, sobresaltado. Sus ojos eran grandes y castaños, llenos de una tristeza silenciosa. Antes de que pudiera responder, una voz mesurada, teñida de un cansancio aristocrático, llamó. «Edward». Una dama anciana apareció, erguida aunque su andar era lento. Su cabello plateado estaba recogido con esmero bajo un sombrero forrado en piel, y su mano enguantada se extendía hacia el niño. Había un toque de elegancia en su porte, incluso si su rostro estaba marcado por el cansancio. «Le ruego me disculpe», dijo al alcanzar al niño. «Sí, este es Edward, mi nieto. El hijo de mi hija, Clara». Miss Marple asintió con cortesía. Parecía bastante perdido. Temí que se hubiera alejado demasiado. Lady Margaret esbozó una débil sonrisa. «Es un niño sensible. La mudanza aquí lo ha desestabilizado». En ese instante, un elegante carruaje dobló la esquina y se detuvo al borde del camino. Una mujer descendió. Alta, pálida, de facciones suaves enmarcadas por una bufanda oscura de lana. Había ligereza en su andar, pero en sus ojos se adivinaban noches sin dormir y quizá una pena más profunda. Miró enseguida hacia Edward, quien corrió a sus brazos. «Clara», dijo Lady Margaret con emoción contenida, posando la mano en el brazo de su hija. Miss Marple encontró a Edward en el camino. Clara se volvió hacia la anciana. «Gracias. Aún está adaptándose, pobre querido. Extraña terriblemente a su padre». Miss Marple no dijo nada, pero su mirada permaneció un instante más en Clara. Había en la postura de la mujer una rigidez disfrazada de aplomo, como si ocultara algo. Esa misma tarde, Raymond invitó a su tía a cenar con su amigo Thomas y su familia en Greystone Manor. Era una casa imponente, apartada del resto del pueblo y rodeada de setos bien cuidados. Construida con la vieja piedra gris, la mansión parecía agazaparse en el paisaje como un centinela cansado. Sus ventanas estrechas reflejaban el titilar de las velas en el interior. El vestíbulo estaba adornado con retratos de antepasados hace tiempo fallecidos, sus rostros severos observando a los invitados con silencioso juicio. Una lámpara de araña, ligeramente deslustrada pero aún elegante, colgaba sobre la mesa del comedor, donde el fuego crepitaba acogedor. «Miss Marple, permítame presentarle a mi familia», dijo Thomas con calidez al recibirlos. Thomas era un hombre de poco más de 40, de porte tranquilo y voz sosegada, propia de quien acostumbra apaciguar ánimos más que provocarlos. Clara, su esposa, estaba sentada a su lado, con la mano posada suavemente en el hombro de Edward. Su mirada vagaba por la sala, aunque rara vez sostenía los ojos de alguien por mucho tiempo. A su lado se encontraba Beatrice, la hermana mayor de Thomas, una mujer vivaz, de ojos brillantes y risa un poco demasiado sonora para la ocasión. Su esposo, Samuel, un hombre corpulento de rostro bondadoso,
Vestía un chaleco de cuadros y parecía más interesado en el asado que en la conversación. Henry, su hijo, de unos 20 años, estaba sentado en silencio en el extremo de la mesa. Sus oscuros ojos observaban todo, aunque hablaba muy poco. Se inclinaba levemente hacia atrás, brazos cruzados, como guardando sus pensamientos. Finalmente, Lady Margaret, aún tan imponente como siempre, se sentaba cerca de su hija, secándose los labios ocasionalmente con una fina servilleta de lino, aunque su mente parecía estar en otro lugar. Cosa curiosa, dijo Lady Margaret mirando hacia Miss Marple. La encontramos esta mañana, por pura casualidad. Miss Marple sonrió con modestia. Sí, en efecto. Aunque no tenía la menor idea de que ustedes fueran la familia del querido amigo de Raymond, Thomas. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Las cortesías circularon alrededor de la mesa. La comida fue abundante y el vino añejo, aunque la conversación rara vez se apartó del clima, las noticias del pueblo y algunas preguntas educadas sobre conocidos comunes. Miss Marple permaneció callada, observando. No solo las palabras, sino también los silencios entre ellas. Notó que cada vez que Clara miraba a su madre, sus dedos jugaban con el dobladillo de su manga, que Henry observaba a Edward con una intensidad callada, que Thomas y Beatrice se cruzaban miradas que sugerían una tensión no expresada, y, lo más curioso, que en el momento en que alguien mencionó el pasado, cuando el tío Harold aún vivía, dijo Samuel. El tenedor de Clara resonó contra el plato y la conversación cambió bruscamente. Más tarde aquella noche, Raymond, su esposa Joan y Miss Marple regresaron a su cabaña, el sendero iluminado por la luna y el lejano ulular de un búho. Bueno, dijo Raymond con ligereza, diría que fue una velada perfectamente ordinaria. Miss Marple, envuelta en su chal, sonrió con calma. Sí, bastante ordinaria, y sin embargo, no del todo. Raymond arqueó una ceja. ¿Qué quiere decir, tía Jane? Oh, nada, querido, respondió con suavidad, aunque pensativa. Solo que a menudo se ve más cuando nadie espera que uno mire. Y con eso, continuó caminando, su bastón golpeando levemente el sendero helado, mientras a sus espaldas las ventanas de Greystone Manor se apagaban una a una. El fuego del hogar se había consumido, y afuera el suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Dentro de la cabaña de Raymond, el aire era tranquilo y silencioso, roto únicamente por el suave clic-clic de las agujas de tejer. Miss Marple se hallaba junto a la ventana, envuelta en un cálido chal, sus ojos de vez en cuando se alzaban hacia el cielo gris de Greystone Hollow. Todo parecía en calma. De pronto, la puerta se abrió con urgencia. Raymond apareció, pálido como un pergamino, con la respiración entrecortada. Sus labios se movieron, pero por un instante no salió palabra alguna. Tía Jane, dijo al fin, con voz temblorosa. Ha ocurrido algo terrible en la mansión. Clara ha muerto. Miss Marple se detuvo. Una de sus manos plegó con cuidado la labor de punto sobre su regazo. ¿Muerta? Repitió suavemente, sus ojos entrecerrándose con un destello agudo. ¿Pero cómo? No conozco los detalles, contestó Raymond, aún esforzándose por recuperar el aliento, pero debemos ir de inmediato. Sin más palabras, se envolvieron en abrigos y bufandas, y emprendieron camino hacia Greystone Manor. El sendero crujía bajo sus pies por la grava helada. La casa, antaño orgullosa y acogedora con velas y risas, se alzaba ahora gris y pesada contra la neblina matinal. Al atravesar las puertas arqueadas, un silencio inquietante los recibió. El tipo de silencio que sigue a una calamidad. En el vestíbulo, varios sirvientes se apiñaban cerca de la escalera, con los ojos enrojecidos y los pañuelos retorcidos entre las manos. Desde el fondo, se oían sollozos ahogados. Lady Margaret estaba desplomada en un sillón de respaldo alto, sus ojos hinchados y su rostro pálido como la cera. Edward, el pequeño, se aferraba a sus faldas, en silencio, temblando visiblemente. Miss Marple posó una mano suave en el hombro del niño al pasar, manteniendo su semblante sereno. No hizo preguntas todavía, solo observaba. Avanzó hacia el salón principal, donde las pesadas cortinas estaban medio corridas y el fuego apagado. Sobre el sofá, cubierto por una sábana blanca, yacía el cuerpo inmóvil de Clara. Su rostro, otrora tierno y expresivo, estaba ahora ceroso, desprovisto de color, la boca entreabierta como si hubiese intentado gritar. Alrededor de su cuello se veían marcas oscuras y furiosas, huellas de estrangulamiento. Más abajo, su vestido estaba manchado, desgarrado con violentos cortes en el abdomen. Los ojos de Miss Marple se fijaron en sus manos, rígidas por la muerte, cerradas como garras. Bajo sus uñas,
La sangre seca formaba medias lunas irregulares. Y lo más espeluznante, mechones de cabello largo y arrancado con desesperación, apretados en su puño. El último acto de una mujer moribunda. Thomas estaba de pie junto a la chimenea, su voz alzada y rota por la angustia. La asesinaron. Alguien mató a mi Clara. Repetía una y otra vez, como si decirlo lo hiciera más real. Beatrice se encogía en un sillón junto a la ventana, el rostro hundido en un pañuelo, sus hombros sacudidos por el llanto. Samuel, su esposo, se mantenía aparte, con un vaso de whisky entre las manos como si fuera su única ancla. Pero sus ojos estaban vacíos. Henry se encontraba junto a la estantería, con los brazos cruzados y la mirada inescrutable. No lloraba ni hablaba. Había en él una tensión contenida, no el dolor de la pérdida, sino otra cosa más fría. Miss Marple se movió con propósito silencioso por la sala, observándolo todo. Una silla caída de lado, claramente no por accidente. Un jarrón hecho añicos cerca de la chimenea. Pétalos de rosas esparcidos sobre la alfombra. Y allí, cerca del escritorio, una cinta de seda azul pálido, delicada, enroscada en el suelo. Se inclinó y la tomó entre sus dedos. Clara la usó ayer, murmuró para sí, para su diario. Pero el diario no estaba a la vista. En el estante cercano al escritorio había un espacio vacío, el polvo marcaba claramente el contorno de un objeto que había estado allí recientemente. El ambiente olía a tormenta pasada. Un leve perfume aún flotaba en el aire, pero bajo él, algo más, un rastro metálico. Débil, pero inconfundible. Sangre. Miss Marple alzó la mirada hacia Lady Margaret, que acababa de entrar apoyada por una doncella. ¿Quién la encontró?, preguntó con dulzura. El mayordomo, respondió Lady Margaret, con voz temblorosa. Esta mañana temprano, al correr las cortinas. Ya estaba muerta. ¿Por qué?, gritó Thomas, fuera de sí. Clara no tenía enemigos, ninguno. Miss Marple no respondió. Sus ojos se posaron de nuevo en el rostro de Clara. Las heridas eran salvajes, personales. No era un ataque al azar. Era furia. Clara conocía a su asesino. ¿Dónde está la policía?, sollozó Beatrice, su voz quebrada. ¿Por qué no han llegado aún? Ya han sido avisados, contestó Samuel en voz baja. El inspector Graves viene del pueblo vecino. Henry habló al fin, su tono frío y calculado. Todos debemos quedarnos aquí. Nadie se marcha hasta que la policía lo disponga. Miss Marple lo observó con atención. El gesto tenso en su mandíbula. La postura rígida. No había dolor en él, ni sorpresa. Había otra cosa. Se volvió hacia Raymond, que estaba junto a la puerta, paralizado por el horror. Debo hablar con el inspector en cuanto llegue, dijo con calma. Hay cosas que ya me inquietan. ¿Cómo qué?, susurró Raymond. Como el diario desaparecido, dijo ella. Y el cabello en sus manos, ¿y por qué una cinta de seda yace cerca del escritorio mientras Clara yace cerca de la chimenea? Sugiere que se movió o que fue movida después de muerta. Hay más en esto que simple dolor y tragedia. Lady Margaret dejó escapar un leve jadeo, sus manos aferrándose a sus perlas. ¿No pensarás que uno de nosotros? Creo, dijo Miss Marple con suavidad, que alguien aquí sabe más de lo que está diciendo. Y justo entonces, el sonido de un motor entrando en el camino rompió el silencio. Momentos después, unas botas pesadas resonaron en el vestíbulo, y la voz severa del inspector Graves pidió que lo llevaran ante el cuerpo. La verdadera investigación había comenzado, pero Miss Marple, con las agujas de tejer aún descansando en su bolso, ya había iniciado la suya propia. El inspector Graves llegó a Greystone Manor poco después del mediodía, saliendo de su coche con el paso firme de un hombre acostumbrado a malas noticias. Una figura alta, con el rostro surcado de líneas y los ojos afilados por años de observación, no era alguien que perdiera el tiempo. En cuestión de minutos reunió a la familia y al personal en el salón, donde el cuerpo sin vida de Clara había sido descubierto solo unas horas antes. Las gruesas cortinas estaban cerradas por completo, y el aroma a cera pulida impregnaba el aire. Las sillas habían sido dispuestas en semicírculo, como participantes renuentes en una obra macabra. Un agente se mantenía junto a la puerta, tomando notas en silencio. No les quitaré mucho tiempo, solo quiero la verdad, comenzó Graves, su voz cuidadosamente equilibrada entre autoridad y cortesía. Necesito saber qué vio, oyó o sintió cada uno de ustedes anoche. Comencemos con el niño. Lady Margaret se acomodó en su asiento, rodeando con su brazo protector a Edward,
que se acurrucaba contra ella. La voz del pequeño era apenas un susurro. Estaba en mi habitación. Mamá me arropó, dijo que debía levantarme temprano para el desayuno. Me dormí. El inspector asintió brevemente. Gracias, Edward. Eso es muy útil. El siguiente fue Thomas, el esposo de Clara. Su voz era áspera por el dolor, pero firme. Ella estaba perfectamente bien cuando nos fuimos a la cama. Serían las 10. Nos dijimos buenas noches, y me comentó que quería revisar su diario antes de dormir. Cuando desperté ya eran más de las 8. Clara no estaba a mi lado. Bajé las escaleras y la encontré en el salón. Ella ya estaba. Se detuvo, tragando con dificultad. El inspector Graves giró lentamente hacia Beatrice, Henry y Samuel. ¿Y el resto de ustedes? ¿Escucharon algo? ¿Pasos? ¿Una puerta? ¿Voces, quizá? Beatrice, aún pálida y retraída, negó con la cabeza. No escuché nada. Dormí toda la noche. Henry repitió lo mismo con voz plana. Nada. Dormí profundamente. Samuel, sosteniendo su habitual vaso de whisky, aunque esta vez intacto, dijo en voz baja. Todos nos retiramos temprano. Confieso que dormí más profundamente de lo habitual. El ceño del inspector se frunció. Entonces debemos creer que una mujer fue brutalmente asesinada en el corazón de esta casa, ¿y ninguno de ustedes escuchó siquiera un grito? El silencio fue helado. El reloj de la repisa marcaba los segundos, recordándole a todos el tiempo que Clara ya no tenía. Miss Marple, que había escuchado atentamente desde un rincón, eligió ese momento para hablar. Su voz fue calma, deliberada. Inspector, ¿puedo sugerir una posibilidad? Si toda una casa cae en un sueño tan profundo e ininterrumpido, debemos preguntarnos si fue la naturaleza o una influencia. Graves la miró fijo. ¿Influencia? Miss Marple asintió. Comida, bebida. No sería la primera vez que alguien usa un sedante ligero para asegurar el silencio. Graves giró bruscamente hacia la familia. ¿Qué comieron o bebieron antes de irse a la cama? Beatrice, sorprendida por la pregunta, respondió. Solo té. Todos tomamos una taza en el salón. La doncella lo preparó y lo trajo. Eso fue todo. Graves garabateó algo en su libreta. ¿Y esa doncella, dónde está? Lady Margaret intervino ahora, con la voz teñida de confusión. Se marchó anoche. Dijo que la boda de su hija era este fin de semana. Había pedido permiso hacía unos días. Vaya coincidencia, murmuró Graves. ¿Cuándo se fue? Justo después de la cena, respondió Beatrice. Ni siquiera vino por la mañana. Mientras tanto, Miss Marple se había escabullido discretamente hacia la cocina bajo el pretexto de buscar un vaso de agua. Sus ojos recorrieron las superficies con la escrutadora precisión de quien nota hasta lo más pequeño. Y allí estaba, en el estante junto a las tazas, un rastro tenue de polvo marrón. No mucho, apenas perceptible, pero inconfundible. Tocó con la yema del dedo y lo llevó a su nariz. El aroma era extraño, dulce, casi rancio, pero familiar, un sedante, no muy fuerte, pero suficiente para inducir un sueño pesado. Regresó al salón y se inclinó hacia el inspector. Hay un residuo en el estante de la cocina, algo que huele a medicinal. Los ojos de Graves se oscurecieron. Lo haremos analizar. Gracias, Miss Marple. Ella asintió levemente. Podría explicar por qué nadie oyó a Clara gritar. Mientras los agentes empezaban a registrar las habitaciones del personal y a anotar sus horarios, Miss Marple volvió a situarse cerca de la chimenea donde se había hallado el cuerpo. Aunque el lugar había sido ligeramente ordenado, sus ojos aún rastreaban con agudeza. Cerca del sillón, junto a la pata de una mesa auxiliar, vio algo que no pertenecía allí, un botón. Se agachó para recogerlo. Era grande y oscuro, del tipo que suele encontrarse en los abrigos de hombre. Parecía arrancado, como desgarrado en un forcejeo, no algo que cayera sin más. Lo colocó con cuidado sobre la repisa. Pronto regresó el inspector Graves, notando su hallazgo. Un botón, ¿eh? Revisaremos todos los abrigos de la casa. Se volvió hacia el agente. Envíen el cuerpo de Clara al forense. Quiero el informe de la autopsia lo antes posible. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Cuando el agente partió con el recado, Raymond y Miss Marple se prepararon para irse. En la verja, Thomas se demoraba nervioso junto al inspector. Raymond se volvió. Inspector, debo decirle, mi tía Jane no es solo una pariente de visita. Ha resuelto más misterios de los que puedo contar.
Ella entiende a la gente, cómo miente y por qué lo hace. Creo de verdad que puede ayudar. Graves, un hombre de método y ley, asintió con un gesto breve y serio. Muy bien. Si surge la necesidad, pediré su ayuda. Miss Marple sonrió con cortesía, aunque en su interior ya había visto suficiente para saber que algo andaba muy mal en esa casa. El silencio de la noche no había sido natural. El botón arrancado, la doncella desaparecida, el té concedante, todo apuntaba a un plan cuidadosamente trazado. Y quien lo había planeado seguía dentro de la mansión. El viento amargo que atravesaba el cementerio esa mañana parecía arrastrar mil susurros de dolor, de secretos y de cosas no dichas. Nubes grises se acumulaban pesadas arriba, y los árboles desnudos se alzaban como dolientes silenciosos, sus ramas temblando en la brisa. Era un día perfectamente adecuado para la tristeza. Clara Ara estaba siendo sepultada. El funeral tuvo lugar en la vieja iglesia de piedra, más allá de Greystone Hollow, donde la hiedra se aferraba obstinadamente a los muros derruidos, y la torre de la campana gemía con el viento. Los aldeanos se habían reunido, con los abrigos cerrados hasta el cuello, sus rostros solemnes. Nadie hablaba en voz alta. Nadie se atrevía. Lady Margaret estaba más cerca del ataúd, sus guantes negros apretados en las manos, su rostro empapado de lágrimas que no cesaban. Era el dolor de una madre no solo rota, sino deshecha. A su lado, el pequeño Edward lloraba en silencio, refugiado en el costado de su abuela. Sus ojos, rojos y enormes, demasiado jóvenes para comprender del todo la muerte, pero lo bastante para sentir la ausencia. Thomas permanecía apartado, rígido, con la mirada vacía. Parecía un hombre cuyo cuerpo estaba presente, pero cuya alma no lo estaba. Su traje impecable, su corbata recta, pero su rostro traicionaba la tormenta interior. Observaba el ataúd como si fuera un enigma insoluble, como si al mirarlo el tiempo suficiente pudiera despertarla de su sueño eterno. Miss Marple, siempre observadora, estaba a unos pasos atrás, con el rostro sereno e impenetrable. Envuelta en un chal oscuro y con guantes, no había acudido solo a llorar. Sus ojos agudos, intactos pese a la edad, no se perdían detalle. Vio a Beatrice avanzar para depositar un lirio blanco sobre el féretro. Su rostro era firme, severo, pero sus ojos estaban secos. Vestía un chal de luto color ciruela, elegante y ordenado, salvo en una esquina, donde Miss Marple notó una mancha marrón, casi invisible, de polvo. Giró apenas y divisó a Samuel y Henry, de pie juntos, aunque con un espacio visible entre ellos. Ninguno hablaba. Samuel mantenía la cabeza baja, pero no en oración. Sus ojos estaban fijos en el suelo, vidriosos y distantes. Su abrigo estaba abotonado hasta el cuello, pero la mirada de Miss Marple se detuvo en el borde. Un hilo fresco brillaba con la luz de la mañana, apenas unas puntadas, recién cosidas, probablemente una reparación reciente. Y Henry, callado, inescrutable Henry, estaba con los brazos cruzados, encogiéndose contra el frío. Sus zapatos, sin embargo, contaban otra historia. Estaban cubiertos de barro seco y apelmazado. No del polvo claro del sendero del cementerio, sino de un suelo más oscuro y pesado, el que bordeaba los senderos del bosque detrás de Greystone Manor. No había llovido en días. ¿Qué hacía entonces en el bosque? Cuando terminó el servicio, los dolientes se retiraron lentamente. Se intercambiaron inclinaciones educadas, unas cuantas condolencias murmuradas, pero la familia permaneció junto a la tumba, congelada en su duelo, o tal vez en algo más profundo. Miss Marple esperó hasta que la mayoría se dispersó antes de acercarse al inspector Graves, que había estado en silencio al borde del cementerio. Él también había observado todo con atención. Inspector, dijo suavemente, acercándose. ¿Alguna novedad del forense? Graves miró a su alrededor y bajó la voz. Sí. El informe llegó esta mañana. Fue estrangulada primero. Las marcas de la cuerda son claras y concluyentes. La muerte habría ocurrido en cuestión de minutos. ¿Y las puñaladas? Infligidas después de muerta. No había sangrado interno. Los ojos de Miss Marple se entrecerraron. Para que pareciera más violento, más personal. Exactamente. Graves asintió. Alguien quiso que pareciera un arrebato incontrolable, un ataque frenético. Pero en realidad, reflexionó Miss Marple, fue meticuloso, calculado, las heridas fingidas, el té concedante, la ausencia de ruido. Todo deliberado. Graves asintió lentamente. Aún no hay rastro de la doncella. Puede que haya sido una distracción, dijo Miss Marple, o una cómplice, o quizá alguien asustada. Pero alguien usó ese té para silenciar a la casa.
Y ese alguien conocía la distribución de la mansión lo bastante bien como para cometer un asesinato sin alertar a nadie. Graves miró hacia la mansión a lo lejos, su techo inclinado contra el cielo pálido. Estamos investigando los antecedentes. Pero lo que me preocupa, Miss Marple, es el motivo. Todos describen a Clara como amable, tranquila, educada. ¿Por qué matarla? Miss Marple esbozó una leve sonrisa. Las personas no siempre son lo que parecen. Las apariencias son encantadoras, hasta que dejan de serlo. Se detuvo, mirando hacia la tumba, donde Lady Margaret aún se arrodillaba junto a Edward. Debemos empezar preguntando, ¿quién la resentía, quién la envidiaba y quién le temía? Graves cruzó los brazos. ¿Cree que fue a alguien de la casa? Lo creo. Y no solo por conveniencia. El asesinato requirió planificación, conocimiento. Un conocimiento que solo alguien de dentro podía tener. Pero la clave no es solo quien estaba despierto esa noche, sino quien tenía un motivo para silenciar a Clara y hacerlo parecer locura. Graves suspiró. Hablaremos con Lady Margaret mañana. Tal vez nos diga algo sobre las dinámicas familiares. Miss Marple inclinó la cabeza. También debería hablar con los vecinos. En casas como estas, la reputación se construye durante años, y a menudo los aldeanos saben mucho más de lo que aparentan. El inspector asintió. Entendido. Haré las averiguaciones. La mantendré informada. Miss Marple sonrió apenas. Lo sé. Se separaron bajo los árboles desnudos, cada uno avanzando entre las brumas del invierno. Pero Miss Marple permaneció un momento más, sus ojos deteniéndose en los zapatos embarrados, el chal manchado, el silencio entre hermanos y hermanas. Ella había visto tales cosas antes, y sabía que cuando las familias vestían de negro, no siempre era solo por los muertos. 2 días después del funeral, los cielos invernales seguían nublados, y un silencio parecía posarse sobre Greystone Hollow como un velo. La mansión se había vuelto aún más silenciosa, como si llorara no solo a Clara, sino también la fractura que su muerte había dejado atrás. Era media mañana cuando Miss Marple escuchó un suave golpe en la puerta de la cabaña de Raymond. Para su callada sorpresa, era Lady Margaret. Parecía mayor de lo que era, su rostro pálido enmarcado por un sencillo velo negro, y su postura ligeramente encorvada, como si el dolor hubiera añadido peso a su delgada figura. Miss Marple la saludó amablemente y la condujo al cálido salón. Perdone la visita inesperada, dijo Lady Margaret con una voz tan suave que era casi un susurro. Quería hablar con usted antes, pero no me encontraba bien. Estos últimos días me han quitado más de lo que me atrevo a admitir. Miss Marple le ofreció asiento y sirvió un poco de té caliente, observando a su invitada con la paciencia serena que había calmado a muchos a lo largo de los años. Lady Margaret entrelazó con fuerza sus manos enguantadas, sus ojos fijos en la alfombra. Hay algo que debo contarle, dijo al fin. Algo que nadie más sabe, al menos no completamente. Verá, el matrimonio de Clara con Thomas no fue el primero. Miss Marple asintió levemente, pero no dijo nada, permitiendo que el silencio atrajera la verdad. Su primer marido murió en un accidente de coche, algo espantoso. Edward era solo un bebé. Clara quedó destrozada. Nunca volvió a ser la misma después de aquello. Yo cometí un error, dijo Lady Margaret, tragando con dificultad. Pensé que un nuevo matrimonio la ayudaría a sanar. Yo lo arreglé. El hombre parecía respetable, educado, pero tras las puertas cerradas, era un bruto. La golpeaba, la destruía emocionalmente. Su chispa se apagó, su confianza, su alegría, todo se perdió. Miss Marple inclinó la cabeza, escuchando con vivo interés. Finalmente lo dejó, continuó Lady Margaret. Se negó a regresar, sin importar lo que dijera la ley o la sociedad. Y fue entonces cuando Thomas intervino. Él era amigo del segundo marido. Había conocido a Clara desde hacía algún tiempo. Le ofreció bondad, estabilidad. Incluso aceptó a Edward como suyo propio. Yo estaba tan agradecida. Pero aún tenía preocupaciones, dijo Miss Marple con suavidad. Los ojos de Lady Margaret se llenaron de nuevas lágrimas. Sí, cuando visitaba esta casa, siempre sentía que algo no estaba bien. La atmósfera era pesada. No era algo que pudiera expresarse en palabras. Clara nunca se quejaba, pero había momentos en los que se quedaba callada a mitad de una frase. Su sonrisa se desvanecía demasiado rápido. Siempre parecía estar en guardia. ¿Le preguntó directamente alguna vez? Lo hice una vez. Ella simplemente dijo, estoy bien, madre.
No se preocupe. Pero no lo estaba. Lo sabía en mis huesos. Temía que estuviera caminando hacia el peligro otra vez. En ese momento, un golpe sonó en la puerta de la cabaña. Raymond respondió, e Inspector Graves entró, quitándose los guantes y sacudiendo la ligera nieve de sus hombros. Espero no interrumpir, dijo. En absoluto, inspector, respondió Miss Marple. Estábamos hablando del pasado de Clara Hara. Graves arqueó una ceja. Eso podría ser más relevante de lo que imaginaba. Se sentó, aceptando una taza de té que Miss Marple le ofreció sin comentario, y luego se volvió hacia ambas mujeres. Acabo de venir del pueblo. He hablado con los vecinos, los que viven más cerca de la mansión. ¿Y qué dijeron? Preguntó Miss Marple. Hace 3 semanas, una noche tarde, varios de ellos oyeron gritos que venían de la casa. Una mujer dijo que escuchó claramente un grito. Asumieron que era una disputa doméstica y no intervinieron. Lady Margaret soltó un pequeño jadeo, llevándose una mano a la boca. Hay más, dijo Graves con seriedad. Todos los vecinos con los que hablé mencionaron algo curioso. Todos en esa casa, tanto invitados como personal, bebían té regularmente por la tarde. Siempre lo preparaba la misma persona, la doncella. La expresión de Miss Marple no cambió, pero una luz se encendió en sus ojos. ¿Y la doncella? Se ha ido, dijo Graves con tono seco. Nadie la ha visto desde el día en que murió Clara Hara. Le dijo a la familia que se marchaba para asistir a la boda de su hija, pero hablamos con los aldeanos que la conocían. Nunca mencionó una hija. No hay ninguna boda. Ha desaparecido. El rostro de Lady Margaret palideció. Entonces, tal vez no era quien decía ser. O quizás alguien le pagó para desaparecer. El inspector Graves levantó la vista. Alguien como el segundo marido de Clara Hara. Los ojos de Lady Margaret se abrieron y asintió. Sí. Ese hombre era inteligente, peligroso, manipulador. Clara Hara decía que siempre encontraba la forma de retorcer a las personas, sobornarlas, controlarlas. ¿Y si contrató a alguien? Tal vez a la doncella. Graves se levantó lentamente de su silla. Necesitaré su nombre y una dirección, si la tiene. Comenzaremos nuestras averiguaciones sobre él de inmediato. Si hay alguna conexión, la encontraremos. Y si la doncella estuvo involucrada, no permanecerá oculta por mucho tiempo. Miss Marple también se puso de pie, su voz tranquila. Inspector, también debería investigar el periodo poco antes de la muerte de Clara Hara. ¿Qué provocó la discusión de hace 3 semanas? ¿Cambió algo? ¿Acaso Clara Hara comenzaba a sospechar algo por sí misma? Graves asintió. Revisaremos el diario, y también examinaré cualquier carta o documento entre sus pertenencias personales. Algo debió detonar esa discusión, y es posible que el asesino supiera que Clara Hara estaba a punto de descubrir algo. Se volvió hacia Lady Margaret. Regresaré mañana para recoger cualquier información que tenga sobre el segundo marido de Clara Hara. Gracias por hablar. Después de que él se marchara, Lady Margaret permaneció sentada un momento, mirando por la ventana helada. La fallé, susurró. 2 veces. Primero cazándola con un monstruo, y después al no ver el peligro otra vez. Miss Marple colocó una mano suave sobre la suya. No la falló, Lady Margaret. Pero alguien más sí lo hizo. Y responderá por ello. Afuera, el viento se había levantado, aullando suavemente sobre los caminos nevados del pueblo. Dentro, en la calidez de la cabaña, Miss Marple ya sentía que las piezas comenzaban a moverse. Piezas que pronto la llevarían a la verdad. Habían pasado 3 días desde el funeral, y la nevada que había cubierto Greystone Hollow en un silencio fantasmal finalmente comenzaba a derretirse. Los árboles goteaban lentamente bajo el sol de la mañana, y el pueblo despertaba bajo un cielo surcado de gris y azul pálido. Pero Miss Marple e Inspector Graves no tenían tiempo para admirar el clima. A las 8, ya se dirigían a un rincón olvidado del pueblo, donde una vieja posada de entramado de madera yacía medio enterrada en ventisqueros. El cartel sobre la puerta se balanceaba suavemente con la brisa, el tejón negro, con sus letras desgastadas y las esquinas astilladas por el tiempo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a humo frío y lana húmeda. En un rincón del salón se encontraba una figura encorvada con un abrigo marrón descolorido. Era Elsie, la doncella desaparecida. Levantó la vista apenas un instante cuando se acercaron, y luego volvió a bajarla rápidamente. Sus dedos se aferraban al borde de su chal, los nudillos blancos. El inspector Graves no perdió tiempo. Usted preparó el té esa noche, dijo,
con voz baja pero firme. ¿Por qué desapareció del pueblo inmediatamente después? Elsie tembló. Yo no quise hacer daño, susurró, y luego su voz se quebró mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hice el té como siempre. Pero esa noche fue diferente. ¿Cómo? Preguntó Miss Marple con suavidad. Elsie sollozó. Madame Beatrice entró en la cocina mientras yo preparaba todo. Ella nunca lo hace, pero esa vez estaba allí, justo a mi lado. Dijo, yo añadiré el azúcar. No dije nada. Solo asentí. Después de todo, es la señora de la casa. Continúe, dijo el inspector, con un tono ahora un poco más suave. Después de servir el té, ella volvió y me dijo que me veía pálida. Que había trabajado demasiado. Me ofreció unos días libres, me dijo que fuera a visitar a mi prima. Pensé que quizá estaba siendo amable. Pero a la mañana siguiente, cuando escuché lo de Madame Clara, me aterrorizó. Pensé que tal vez algo había salido mal, tal vez fue el té. Así que no fui a ver a mi prima. Vine aquí en su lugar. No quería que me culparan. Miss Marple intercambió una mirada con el inspector. Sus ojos estaban afilados ahora, encendidos de pensamiento. Azúcar, murmuró. O algo mezclado con él. El inspector asintió con gravedad. Examinaremos lo que quede del tarro de azúcar en la mansión, y echaremos un vistazo más de cerca a Beatrice. Elsie se secó los ojos. Le juro que no sabía nada. Solo hice lo que me dijeron. Puede que haya hecho más de lo que cree, dijo Miss Marple con suavidad. Pero gracias, Elsie. Ha ayudado más de lo que imagina. Esa tarde, el inspector recibió noticias de que el antiguo marido de Clara, James Whitmore, había sido encontrado. Vivía en una pequeña cabaña medio abandonada cerca de la costa, en tranquila oscuridad, trabajando como mozo para los pescadores. Cuando Graves llegó, James fregaba el suelo. Alzó la vista sorprendido, la fregona detenida a mitad de movimiento. El inspector fue directo. Estamos aquí por Clara. El rostro de James se congeló. ¿Clara? Dijo, parpadeando. ¿Qué pasa con ella? Está muerta. Asesinada. La fregona cayó con un golpe sordo. ¿Muerta? Repitió. No. Eso no puede ser. ¿Dónde estaba la noche de su muerte? Preguntó Graves. Aquí, respondió James con voz firme. Pregunte a cualquiera del pueblo. No he puesto un pie en Greystone en años. Sí, la hice sufrir una vez. Fui un marido terrible. Pero la dejé ir. Seguí adelante. No le he escrito, no le he hablado. Lo juro. Miss Marple lo observó con atención. Había confusión genuina en su expresión, un asombro que no podía fingirse fácilmente, y una culpa que no era de un pecado reciente, sino de un remordimiento del pasado. Se marcharon sin detenerlo, aunque el inspector prometió verificar la coartada minuciosamente. El médico terminó su explicación con calma. Sir Lionel no murió de un ataque al corazón, como todos supusieron. No. Fue asfixiado lentamente. Los gases, principalmente dióxido de carbono, se habían acumulado en la sala donde estaba trabajando. No había ventilación. Poco a poco, sin que él lo supiera, la atmósfera se volvió mortal. Su mente comenzó a nublarse, sus movimientos se hicieron torpes, y finalmente perdió el conocimiento para no despertar jamás. Un silencio cayó sobre la mesa. El sonido de los cubiertos quedó suspendido. Todos miraron con asombro y miedo. Solo Miss Phelps mantuvo la calma, aunque en sus ojos brillaba un destello extraño. Raymond Carrington, con voz temblorosa, preguntó, ¿entonces fue un accidente? El doctor se encogió de hombros. Tal vez. O tal vez alguien cerró las ventilas a propósito. Es difícil saberlo. Miss Marple, que hasta entonces había permanecido en silencio, alzó la vista. Sus ojos parecían ver más allá de lo evidente. ¿No les resulta curioso, dijo suavemente, que Sir Lionel muriera precisamente el día después de haber discutido con tanta vehemencia en esta misma mesa? La tensión se intensificó. Todos recordaron la acalorada conversación de la noche anterior. Sir Lionel había acusado a Miss Phelps de manipular las escrituras antiguas para sostener una versión conveniente de la historia. Ella, rígida y fría, había defendido su interpretación con obstinación. Miss Phelps, en ese momento, forzó una sonrisa. No podemos permitirnos supersticiones. Fue un accidente. Nada más. Miss Marple continuó como si no la hubiera escuchado.
Me llamó la atención la elección de sus citas, Miss Phelps. Aquellos salmos que repitió, no eran meras palabras piadosas. Eran advertencias. El ambiente se cargó aún más. Lady Bantry se inclinó hacia adelante, con el rostro pálido. ¿Advertencias?, preguntó. Miss Marple asintió. Sí. El Salmo 141, por ejemplo, pondré guardia en mi boca, Señor, para que no peque mi lengua. Una súplica para controlar lo que se dice. Y sin embargo, Sir Lionel no se contuvo. Y luego el Salmo 130, desde lo profundo clamo a ti, Señor. Una voz ahogada, atrapada en la oscuridad. Muy significativo, ¿no creen? Miss Phelps se removió en su asiento. Su voz, antes firme, ahora sonaba frágil. Está tergiversando mis intenciones. ¿De veras?, preguntó Miss Marple con suavidad. Porque lo que veo es un patrón. Sir Lionel era un obstáculo. Él sabía demasiado, y usted temía ser expuesta. El dióxido de carbono hizo el resto. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Y usted permaneció intachable, protegida por su reputación de mujer piadosa y erudita. El rostro de Miss Phelps se contrajo. Durante un instante pareció a punto de replicar, pero el silencio en la sala pesaba como una losa. Raymond habló con incredulidad. ¿Está diciendo que fue asesinato? Miss Marple no apartó la vista de Miss Phelps. Estoy diciendo que la verdad ha estado delante de nosotros todo el tiempo. El veneno invisible en el aire, la elección de los salmos, el miedo a ser desacreditada. Todo encaja. Miss Phelps rompió a reír, una risa amarga y quebrada. Vieja entrometida, ¿cree que puede destruir mi vida con sus deducciones? Sir Lionel no era más que un hombre arrogante que despreciaba mi trabajo. Él merecía silencio. Y yo le di silencio eterno. Un murmullo de horror recorrió la sala. Lady Bantry se llevó la mano a la boca. Raymond retrocedió como si hubiera recibido un golpe. La policía fue llamada de inmediato. Cuando Miss Phelps fue conducida fuera de la casa, su figura parecía más pequeña, encogida bajo el peso de su propia confesión. Lady Bantry, con voz temblorosa, dijo a Miss Marple, es terrible pensar que alguien tan devoto, tan culto, pudiera albergar tal oscuridad. Miss Marple suspiró. Mi querida, la devoción y la erudición son máscaras tan fáciles de usar como las sonrisas. A veces, los rostros más piadosos esconden los secretos más crueles. Se levantó lentamente, su bastón golpeando suavemente el suelo. Sir Lionel murió por la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y con esas palabras, el eco de la tragedia quedó suspendido en los pasillos de Greystone Manor, un recordatorio de que incluso entre salmos y rezos, el mal puede anidar en el corazón humano. Gracias a todos por venir, comenzó el inspector Graves. La señorita Marple nos ha estado asistiendo con la investigación y tiene algo que quiere decir. Un instante de silencio pasó antes de que hablara Miss Marple, su voz suave pero penetrante. Inspector, creo que ahora tenemos pruebas suficientes para entender lo que realmente sucedió la noche en que Clara murió. Se giró lentamente hacia los demás, escaneando sus rostros uno por uno. Todas las pistas apuntan en una sola dirección. El fuego chisporroteó. Verán, el polvo marrón encontrado en la cocina tenía un aroma particular, medicinal, ligeramente floral. Se parecía a un sedante. Esa noche, todos en la casa bebieron té y, poco después, todos cayeron en un sueño profundo. Algunas cabezas asintieron con desgana. Lady Margaret apretó un poco más fuerte la mano de Edward. Pero hay una excepción, dijo Miss Marple con calma. Una persona que no se durmió, una persona que tuvo acceso al tarro de azúcar, una persona que insistió en añadir el azúcar ella misma. Su mirada se posó en Beatrice. Usted. La sala se congeló. Beatrice se puso rígida. ¿Qué está intentando insinuar, señorita Marple? Dijo con voz cuidadosamente uniforme. No insinúo, respondió Miss Marple. Afirmo. Usted fue la única que permaneció despierta mientras el resto de la casa estaba drogado, y usó esa oportunidad para matar a Clara. Un grito ahogado escapó de Lady Margaret. El inspector Graves dio un paso adelante. Señorita Marple, ¿está absolutamente segura? Lo estoy, respondió ella, pero para tener prueba definitiva sugiero que registremos la habitación de Beatrice. Graves no dudó. Señaló a un agente que estaba junto a la puerta. Momentos después, el agente regresó sosteniendo un pequeño frasco de vidrio y un pañuelo doblado. Los entregó a Graves.
Encontramos esto escondido bajo el armario, señor. El frasco aún contiene restos de un fino polvo marrón. El pañuelo está ligeramente manchado con la misma sustancia. El rostro de Beatriz se palideció, sus labios se entreabrieron, pero no salió palabra alguna. Miss Marple continuó, su voz compuesta y clara. Cuando Clara fue hallada, tenía sangre bajo las uñas y mechones de cabello largo aferrados en su mano. Luchó desesperadamente. Los arañazos en el antebrazo izquierdo de Beatrice, parcialmente cicatrizados, son consistentes con una pelea, y el cabello coincide en color y longitud con el suyo. Thomas miró a su hermana con incredulidad. Beatrice permaneció inmóvil, su rostro ya una máscara. Y eso no es todo, añadió Miss Marple. La doncella, Elsie, confirmó que Beatrice tomó el control del azúcar esa noche. Insistió en añadirlo ella misma y luego despidió a la doncella con el pretexto de necesitar descanso. Inventó una historia sobre la boda de una hija y la mandó fuera del pueblo, asegurándose de que no pudiera ser interrogada al día siguiente. ¿Pero por qué?, preguntó Henry suavemente, con voz ronca. ¿Por qué lo haría? El inspector Graves abrió una pequeña caja y sostuvo un botón. Esto se encontró cerca del cuerpo de Clara. Se volvió hacia Samuel. Coincide con los botones del abrigo que usó en el funeral. Todos, excepto uno que falta en el puño. El rostro de Samuel se retorció. No, yo no maté a Clara. No tuve nada que ver con eso. Entonces explique el botón que falta, dijo el inspector con dureza. Samuel negó frenéticamente con la cabeza. Yo bebí el té como todos los demás. Me desperté tarde a la mañana siguiente. Fue Beatrice. Ella no bebió el té. Dijo que sabía amargo y lo tiró en su habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Beatrice. La sala cayó en un silencio terrible. Su compostura comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movieron entre los rostros. Thomas, Lady Margaret, incluso Edward, y finalmente el inspector. Yo, empezó, pero las palabras se disolvieron en silencio. Miss Marple dio un paso adelante, su tono no acusador, sino definitivo. Fue cuidadosamente planeado, ¿no es así? Necesitaba que todos durmieran. No quería hacerles daño, solo silenciarlos, y quiso que pareciera un crimen de pasión, un acto frenético, cuando no lo fue en absoluto. Clara luchó, sin embargo, y dejó señales. Intentó borrarlas, pero olvidó el frasco, y no pudo explicar el cabello ni el polvo en su chal de luto. Beatrice bajó la mirada al suelo. El fuego crepitó fuerte en el silencio que siguió. Graves se volvió hacia sus hombres. Beatrice Hastings, queda arrestada por el asesinato de Clara Westwood. Y usted, Samuel Hastings, añadió, será llevado a interrogatorio. Pronto sabremos si su implicación va más allá. Beatrice no intentó huir. Su rostro estaba fantasmagóricamente pálido mientras los agentes se acercaban. Edward comenzó a llorar en silencio. Lady Margaret lo sostuvo con fuerza, los ojos llenos de lágrimas mudas. Cuando los agentes sacaron a Beatrice y Samuel de la sala, Miss Marple regresó a su silla y se sentó, ajustándose el chal. La verdad, largamente enterrada bajo el silencio y la civilidad, por fin había salido a la superficie, y con ella, la justicia había comenzado. El salón de Greystone Manor estaba quieto y callado. El fuego reducido a brasas brillantes. Sombras aferradas a las esquinas, como reacias a retirarse. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero dentro todas las miradas estaban fijas en una mujer, Beatrice Hastings. Se sentaba erguida, pero rígida, como si se preparara para el peso de lo que vendría. Su expresión parecía serena, aunque un leve tic en la comisura de la boca delataba lo que guardaba dentro. El inspector Graves avanzó, su tono firme e inquebrantable. Diga la verdad ahora, Beatrice. ¿Por qué lo hizo? Hubo una pausa. Beatrice bajó la mirada a su regazo. Inspiró bruscamente, luego exhaló como si algo dentro se hubiera roto. Nunca me gustó Clara, dijo al fin, su voz firme pero despojada de todo fingimiento. Mi hermano Thomas, él era un soltero, un hombre tranquilo, hermoso. Merecía una vida mejor, algo estable. No una mujer con un pasado. Clara ya había estado casada una vez, y su vida estaba llena de sombras, un exmarido, un hijo, cargas emocionales. Traté de convencer a Thomas, pero no me escuchó. Se casó con ella a pesar de todo lo que le dije, incluso discutió conmigo. Su mandíbula se tensó levemente. Así que tomé una decisión. Una terrible y calculada decisión. Me dije a mí misma que estaba protegiendo esta casa, preservando a la familia. Y para eso,
Clara tenía que desaparecer. La voz del inspector se tensó. ¿Y cómo lo hizo? Beatrice cerró los ojos un largo momento. Cuando los abrió, la máscara había caído por completo. Preparé el té esa noche. Le dije a Elsie, la doncella, que parecía cansada y que debía tomarse unos días libres. Luego añadí el azúcar yo misma, como siempre insistía. Pero esta vez añadí algo más. Solo una pequeña dosis de sedante, suficiente para sumir a todos en un sueño pesado. No lo bastante para dañarlos, solo para silenciarlos, para darme tiempo. Se detuvo. El fuego crujió suavemente detrás de ella. Me aseguré de derramar mi propia taza, continuó, con voz más baja, para que nadie notara que no la había bebido. Y luego esperé. Antes del amanecer, cuando la casa estaba en silencio, bajé a la habitación de Clara. Ella ya estaba despierta. Siempre madrugaba. Cuando entró en el salón, yo la estaba esperando. Miss Marple observaba con una expresión inescrutable, aunque sus ojos no se perdían detalle. La confronté, prosiguió Beatrice. Intercambiamos palabras. Ella debió presentir algo. Cuando avancé hacia ella, se resistió. Me arañó. Por eso estaban los rasguños en mi brazo. Pero la dominé. La estrangulé con una cuerda que había escondido bajo el sofá. La voz de Beatrice se quebró un poco, pero siguió. Ya casi estaba muerta, y entonces entré en pánico. Pensé que alguien podría sospechar que estaba planeado, que era demasiado limpio. Así que tomé un cuchillo pequeño del cajón del gabinete. Infligí esas heridas en su cuerpo después de muerta, para que pareciera frenético, caótico, como un crimen pasional. Quise que todos quedaran confundidos. Un oleaje de horror recorrió la sala. Lady Margaret apartó la mirada, abrazando con fuerza a Edward, que observaba con inocente desconcierto. Thomas permaneció inmóvil, ojos cerrados, una mano en la sien, como intentando bloquear el sonido de la voz de su hermana. El hombre que creyó ofrecerle refugio a Clara comprendía ahora que la había llevado a su muerte. Miss Marple permaneció callada unos segundos, luego avanzó, su voz tranquila y precisa. Ya ven, dijo, el mal no siempre es ruidoso ni dramático. A veces se arrastra disfrazado de virtud, diciéndose a sí mismo que hace lo correcto. Pero el odio, incluso cuando se disfraza de amor, deja ruina a su paso. Beatrice no respondió. Sus ojos parecían mirar más allá de la sala, quizá más allá de su propia culpa. El inspector Graves rompió el silencio. Beatrice Hastings queda arrestada por el asesinato de Clara Westwood. También se le acusa de obstrucción a la justicia y de intentar ocultar su crimen mediante engaño. Hizo una seña a los agentes, que avanzaron de inmediato. Beatrice se levantó despacio, su rostro demacrado, pero no desafiante. No hubo resistencia, ni súplica final, solo una extraña resignación silenciosa, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que sería atrapada. Los agentes la condujeron fuera. La puerta se cerró tras ellos con un golpe seco y resonante. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Thomas miró a través de la sala, los ojos húmedos, pero fijos. Ella pensó que me estaba protegiendo, dijo en voz baja. Pero lo destruyó todo. Lady Margaret, aún abrazando a Edward, finalmente habló con voz tierna y temblorosa. Todos perdimos a Clara. Pero Edward, él perdió a su madre. ¿Y qué nos ha dado el odio a cambio? Miss Marple se levantó de su silla y se acercó al niño. Se inclinó y le dio una sonrisa suave. El pequeño la miró tímidamente, luego se acurrucó más cerca de su abuela. Lady Margaret encontró la mirada de Miss Marple, y aunque su rostro estaba marcado por la pena, había el más leve destello de paz, un sutil alivio al saber que la verdad, por dolorosa que fuera, había sido revelada. El inspector se volvió hacia la chimenea. La justicia es un remedio amargo, pero necesario, murmuró. Afuera, el sol se ponía lentamente tras las colinas, bañando de luz dorada el césped helado de Greystone Manor. El frío permanecía, pero ahora estaba tocado por una pálida calidez. Miss Marple se puso de pie junto a Raymond, que había observado el enfrentamiento en silencio. Creo que es hora, dijo suavemente, de regresar a St. Mary Mead. Raymond asintió. Sí, tía Jane. Pero ha hecho algo muy bueno aquí. Les ha dado la verdad, aunque duela. Miss Marple recogió su chal y sonrió levemente. La verdad siempre duele, querido. Pero el silencio destruye. Mientras salían al aire frío del invierno, la puerta de Greystone Manor se cerró tras ellos, no con el peso de la tragedia, sino con la tranquila finalidad de una historia que llegaba a su fin.